Nunca pensé que pasaría la Nochebuena más aterradora de mi vida en la casa donde crecí. Mi nombre es Martín, tengo 32 años, y lo que voy a contarles sucedió hace exactamente un año. Cada detalle está grabado en mi memoria como una cicatriz que no se borra, y aunque he intentado racionalizarlo 1000 veces, sé que lo que viví fue real. Todo comenzó el 24 de diciembre por la tarde. Había vuelto a la casa de mis padres en las afueras de la ciudad para pasar las fiestas en familia. Era una de esas típicas residencias suburbanas de 2 plantas, con un jardín frontal modesto y una cerca blanca que necesitaba pintura. Mis padres habían vivido ahí durante 25 años, y yo guardaba recuerdos de toda mi infancia entre esas paredes. La casa siempre me había parecido acogedora, segura, un refugio contra el mundo exterior. Esa tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena navideña, noté algo por la ventana de la cocina. Era un gato, nada extraordinario, solo un gato callejero de pelaje gris oscuro, casi negro, sentado en medio del jardín delantero. Lo observé por unos segundos mientras pelaba papas. El animal no se movía, simplemente miraba hacia la casa con esa intensidad característica de los felinos. «Pobrecito», dijo mi madre cuando se lo señalé. «Debe estar buscando comida con este frío». Asentí y seguí con mis tareas, sin darle mayor importancia. La casa olía a pino y canela. Mi hermana menor, Carolina, había llegado temprano esa mañana con su esposo y había decorado cada rincón con luces navideñas. El árbol de Navidad artificial brillaba en la esquina de la sala, cargado de adornos que reconocía de mi infancia. Había villancicos sonando en la radio, y mi padre bromeaba mientras intentaba arreglar unas luces exteriores que parpadeaban de forma irregular. Todo era normal, festivo, exactamente como debía ser una Nochebuena. Alrededor de las 7 de la tarde, salí al porche frontal para ayudar a mi padre con las dichosas luces. El aire estaba helado, y podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Mientras desenredaba un cable, levanté la vista y lo vi. Al otro lado de la cerca, parado en la acera bajo un poste de luz, había alguien. Una figura humana completamente inmóvil, sosteniendo algo en los brazos. Entrecerré los ojos para enfocar mejor en la penumbra creciente. Era una persona delgada, vestida con un abrigo oscuro que parecía demasiado grande para su cuerpo. No podía distinguir si era hombre o mujer desde esa distancia, pero lo que sí pude ver claramente era el gato que sostenía contra su pecho, el mismo gato gris oscuro que había visto antes en el jardín. La persona no se movía, solo estaba ahí, de pie, mirando directamente hacia nuestra casa. «¿Conoces a ese vecino?», le pregunté a mi padre, señalando hacia la figura. Él se incorporó, protegiéndose los ojos de la luz del poste con una mano. «¿A quién?», preguntó. Cuando volví a mirar, la acera estaba vacía, completamente vacía. Parpadeé varias veces, confundido. «Había alguien justo ahí hace un segundo», dije, pero mi padre ya había vuelto a concentrarse en las luces. «Seguro era alguien paseando a su mascota», murmuró sin darle importancia, pero no tenía sentido. La persona había estado completamente inmóvil y había desaparecido en el segundo exacto que aparté la vista. Me quedé mirando la acera vacía durante un largo minuto, sintiendo un pequeño escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Finalmente, sacudí la cabeza y entré a la casa, diciéndome que debía haber caminado fuera de mi campo de visión rápidamente. Durante la cena, que comenzó alrededor de las 8, traté de olvidar el incidente. La mesa estaba repleta de comida: pavo asado, ensaladas, puré de papas, pan recién horneado. Mi madre se había superado, como siempre. Estábamos todos reunidos en el comedor, riendo y compartiendo historias, cuando escuchamos el primer sonido: un arañazo, suave pero claramente audible contra el vidrio de la puerta trasera que daba al patio. «Es el gato», dijo Carolina inmediatamente. «El que vimos esta tarde. Pobrecito, debe tener hambre». Se levantó y caminó hacia la puerta de la cocina. A través del vidrio pudimos verlo, el mismo gato gris oscuro, sentado en el escalón trasero, mirándonos con esos ojos verdosos que brillaban con la luz interior. Maullaba ahora, un sonido lastimero que hacía que cualquiera quisiera abrirle la puerta. «No le abras», dijo mi padre con firmeza. «Si lo alimentas, nunca se irá. Además, podría tener pulgas o enfermedades».
Carolina se detuvo con la mano en el picaporte, dudando. El gato maullaba más fuerte ahora, rascando la puerta con insistencia. «Pero está helando afuera», protestó ella. Hubo un breve debate familiar sobre la ética de alimentar animales callejeros, que terminó con mi padre ganando. No íbamos a dejar entrar al gato. Volvimos a la mesa, pero el maullido continuaba, persistente, molesto, casi hipnótico en su regularidad. Después de unos minutos dejó de hacerlo abruptamente. El silencio que siguió fue casi peor. Mientras comía, no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. Mis ojos seguían desviándose hacia las ventanas oscuras que daban al patio, esperando ver algo, aunque no sabía qué. Fue mi cuñado, Javier, quien lo notó primero. «Oye, hay alguien en el jardín», dijo de repente, dejando caer su tenedor. Todos giramos para mirar, y ahí, apenas visible en la oscuridad del patio trasero, había una figura de pie junto al árbol frutal que mi madre tanto cuidaba. La misma figura delgada con el abrigo oscuro. El gato estaba a sus pies, sentado y perfectamente quieto. Esta vez todos lo vimos. Mi padre se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «¿Quién demonios?». Caminó rápidamente hacia la puerta trasera y la abrió de golpe. «Oye, esta es propiedad privada», gritó hacia la oscuridad. No hubo respuesta. La figura no se movió. No reaccionó de ninguna manera perceptible. Mi padre salió al patio, y yo lo seguí inmediatamente. El frío nocturno me golpeó como una bofetada. Caminamos hacia el árbol frutal, nuestras pisadas crujiendo sobre la hierba escarchada, pero cuando llegamos ahí, no había nadie, absolutamente nadie. El patio estaba completamente vacío. «Estaba justo aquí», dije, mirando alrededor frenéticamente. Todos lo vimos. Revisamos detrás del árbol, detrás del cobertizo de herramientas. Incluso miramos por encima de la cerca hacia el jardín del vecino. Nada, ni rastro de la persona o del gato. «Quizás saltó la cerca», sugirió mi padre, pero su voz sonaba insegura. La cerca tenía casi 2 metros de altura y no habíamos escuchado ningún ruido de alguien trepándola. Además, ¿cómo había desaparecido tan rápido? Desde que Javier lo señaló hasta que salimos no habían pasado ni 10 segundos. Volvimos adentro, inquietos y confundidos. El resto de la familia nos miraba con expresiones que mezclaban preocupación y desconcierto. «Probablemente era solo un vagabundo buscando comida», dijo mi madre, tratando de sonar tranquilizadora, pero noté cómo sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba su copa de vino. Intentamos retomar la cena, pero el ambiente había cambiado. La calidez y alegría navideñas se habían evaporado, reemplazadas por una tensión incómoda que ninguno quería reconocer abiertamente. Después de cenar, mientras recogíamos la mesa, Carolina mencionó que necesitaba ir a su auto a buscar los regalos que había dejado en el maletero. «Voy contigo». Me ofrecí inmediatamente. No quería que saliera sola, aunque no dije eso en voz alta. Nos pusimos los abrigos y salimos por la puerta principal. El auto de Carolina estaba estacionado en la entrada, a unos 10 metros de la casa. La calle estaba inquietantemente silenciosa. Ningún auto pasaba, ningún vecino andaba por ahí. No había ni un solo sonido excepto nuestros pasos. Las luces navideñas de las casas vecinas parpadeaban alegremente, pero eso solo hacía que las sombras entre ellas parecieran más oscuras y amenazantes. Mientras Carolina abría el maletero y sacaba una bolsa con regalos envueltos, yo miraba nerviosamente alrededor. Entonces lo vi nuevamente, al otro lado de la calle, de pie frente a la casa de los Martínez, nuestros vecinos de toda la vida. La misma figura, inmóvil, sosteniendo el gato contra su pecho. Esta vez estaba más cerca que antes, lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir más detalles. El abrigo era de un color gris carbón, largo hasta las rodillas. No podía ver el rostro de la persona porque llevaba la cabeza gacha, mirando al gato que sostenía. Pero yo sabía, sin saber cómo lo sabía, que nos estaba observando. «Carolina», susurré, agarrando su brazo. «Mira». Ella levantó la vista y siguió mi mirada. La vi palidecer instantáneamente. ¿Qué hace esa persona?», murmuró. Tragué saliva y tomé una decisión. «Voy a hablar con él», dije, aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. «Martín, no». Carolina me sujetó del brazo, pero me solté suavemente. Crucé la calle con pasos deliberadamente confiados que no sentía en absoluto.
Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Mientras me acercaba, la figura no se movió ni un milímetro. El gato en sus brazos tampoco. Ambos eran como estatuas, perfectamente inmóviles. «Disculpe», dije cuando estuve a unos 3 metros de distancia. «¿Puedo ayudarlo en algo? ¿Está perdido?» Mi voz sonaba extrañamente fuerte en el silencio de la calle. No hubo respuesta, ni un movimiento, ni un sonido. Di otro paso más cerca. «Oiga, le estoy hablando». Ahora estaba lo suficientemente cerca como para extender el brazo y tocar a la persona si quisiera. Pude ver que el abrigo estaba empapado, goteando agua que formaba un pequeño charco a sus pies, aunque no había llovido en días. El gato, curiosamente, estaba completamente seco. Su pelaje gris brillaba bajo la luz del poste, sin una sola gota de humedad. Extendí mi mano lentamente para tocar el hombro de la persona. Mi dedo estaba a centímetros de hacer contacto cuando la figura levantó la cabeza abruptamente. No pude ver el rostro. Estaba oculto en sombras profundas que no deberían existir bajo la luz directa del poste, pero sentí la mirada, una mirada tan intensa, tan penetrante, que me congeló por completo. Y entonces el gato maulló, un sonido agudo, escalofriante, que no sonaba como ningún maullido que hubiera escuchado antes. Retrocedí instintivamente, tropezando con mis propios pies. En ese momento, parpadeé, un parpadeo que no debió haber durado más de medio segundo. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido, completamente, como si nunca hubiera estado ahí. El charco de agua seguía en el pavimento, brillando bajo la luz, pero la persona y el gato se habían esfumado. «Martín», Carolina corrió hacia mí. «¿Qué pasó? Desapareció. Lo vimos desaparecer». Su voz estaba al borde del pánico. Miré frenéticamente alrededor, buscando alguna explicación lógica. Nadie puede simplemente desaparecer así. Nadie. Pero ahí estaba el charco de agua como única evidencia de que algo había estado parado en ese lugar momentos antes. Corrimos de vuelta a la casa y cerramos la puerta con seguro. Mis padres y Javier nos miraron alarmados cuando entramos agitados y pálidos. «Llamemos a la policía», dijo Javier inmediatamente cuando le contamos lo que había pasado. Mi padre ya tenía el teléfono en la mano, pero dudó. «¿Y qué les decimos? ¿Que vimos a alguien que desapareció mágicamente? Pensarán que estamos locos o borrachos». Tenía razón, pero eso no hacía que la situación fuera menos aterradora. Decidimos que al menos deberíamos revisar si la casa tenía algún sistema de seguridad que pudiéramos revisar. Mi padre recordó que había instalado una cámara simple en el porche frontal hacía unos meses, después de que algunos adolescentes habían vandalizado buzones en el vecindario. No era nada sofisticado, solo una cámara básica con detector de movimiento conectada a su teléfono. Nos reunimos alrededor de su celular mientras revisaba la grabación. La cámara había capturado la hora exacta en que yo salía al porche para ayudar con las luces, alrededor de las 7 de la tarde. Podías vernos a mi padre y a mí trabajando, y luego el momento exacto en que levanté la vista y señalé hacia la calle. La cámara tenía un ángulo que abarcaba parte de la acera, y ahí, clara como el día, estaba la figura, de pie bajo el poste de luz, sosteniendo el gato, exactamente como la había visto yo. «Dios mío», susurró mi madre. Todos estábamos mirando la pantalla con una mezcla de alivio por tener prueba visual y terror renovado. Pero entonces pasó algo extraño. En la grabación, cuando mi padre se incorporó y yo volví a mirar, la figura seguía ahí. No había desaparecido. Se quedó parada bajo ese poste durante exactamente 30 segundos más después de que yo miré hacia otro lado. Y solo entonces, caminó lentamente fuera del campo de visión de la cámara. Pero yo la vi desaparecer. Insistí, confundido. En un parpadeo ya no estaba. Mi padre rebobinó la grabación y la vimos de nuevo. La misma cosa. La figura permanecía inmóvil durante mucho tiempo después de que yo aparentemente dejé de mirarla antes de caminar tranquilamente fuera de la vista. ¿Cómo era posible que mi percepción y la grabación fueran tan diferentes? Revisamos más grabaciones. La cámara había registrado el momento en que Carolina y yo salimos a buscar los regalos del auto. Ahí estábamos nosotros, caminando hacia el vehículo. Y ahí, al otro lado de la calle, estaba la figura nuevamente. Pero en la grabación, cuando crucé la calle para confrontarla,
Algo extraño sucedió. La imagen comenzó a distorsionarse cuando me acerqué a la persona. Líneas estáticas recorrieron la pantalla, la imagen parpadeó, y durante exactamente 3 segundos, la grabación fue solo estática blanca. Cuando la imagen regresó, yo estaba retrocediendo, tropezando, y la figura había desaparecido. Interferencia electromagnética, sugirió Javier, pero no sonaba convencido ni siquiera él mismo. Revisamos el resto de las grabaciones de ese día. Algo perturbador emergió. La figura había estado ahí, visible en la cámara, desde las 3 de la tarde, simplemente parada en diferentes lugares alrededor de la casa. Primero al final de la calle, luego más cerca, junto al buzón de los vecinos, después, frente a nuestra cerca, y finalmente, justo bajo nuestro poste de luz, siempre inmóvil, siempre sosteniendo el gato, acercándose gradualmente durante horas sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta hasta el anochecer. «Esto no es normal», dijo Carolina, y su voz temblaba. Esto no es una persona normal». Nadie respondió porque todos estábamos pensando lo mismo. El silencio en la sala era sofocante. Afuera, escuchamos el sonido distante de villancicos viniendo de alguna casa vecina, un recordatorio surrealista de que se suponía que esta era una noche de celebración. Entonces, todos los presentes en esa sala lo escuchamos simultáneamente. Un maullido, largo, penetrante, que venía de algún lugar dentro de la casa, no del patio trasero, no del frente, de dentro. Nos miramos unos a otros con los ojos muy abiertos. ¿Alguien dejó entrar al gato?, preguntó mi madre, pero todos negamos con la cabeza. Todas las puertas estaban cerradas con seguro. Habíamos sido obsesivamente cuidadosos con eso. El maullido vino de nuevo, esta vez más cerca. Parecía venir del piso superior. Mi padre agarró un bate de béisbol del armario del recibidor, algo que no sabía que guardaba ahí. «Todos quédense aquí», dijo con voz firme, pero pude ver el miedo en sus ojos. «Voy contigo», dije, porque no iba a dejar que subiera solo. Javier se unió también, agarrando un paraguas grande como arma improvisada, lo cual habría sido cómico en cualquier otra situación. Subimos las escaleras lentamente, cada escalón crujiendo bajo nuestro peso de manera que parecía ensordecedora en el silencio. El pasillo del segundo piso estaba oscuro. Mi padre buscó el interruptor y encendió la luz. Todo parecía normal. 3 dormitorios y un baño. Todas las puertas cerradas exactamente como debían estar. El maullido vino de nuevo, definitivamente del cuarto al final del pasillo, mi antigua habitación. Mi padre giró el picaporte lentamente y empujó la puerta. La habitación estaba tal como la recordaba, convertida ahora en una especie de depósito con muebles viejos y cajas de almacenamiento. La ventana estaba cerrada. No había nadie, ni nada. «Debe haber sido un sonido de afuera que se coló», murmuró mi padre, pero ninguno de nosotros lo creímos. El sonido había sido demasiado claro, demasiado cercano. Revisamos cada habitación del segundo piso. Nada fuera de lugar. Cuando bajamos, las mujeres nos miraron expectantes. «No hay nada», reporté, pero la expresión de alivio duró poco. Mi madre señaló hacia la ventana de la sala. «Ha estado ahí durante los últimos 5 minutos», dijo con voz hueca. Seguí su mirada y sentí que mi estómago se contraía. La figura estaba ahora en nuestro jardín delantero. Había cruzado la cerca de alguna manera y estaba parada a menos de 3 metros de la ventana de la sala, perfectamente visible bajo las luces navideñas que habíamos colgado ese día. El gato ya no estaba en sus brazos. Estaba sentado a sus pies, lamiendo una pata con total despreocupación. Pero la persona, la figura, tenía la cabeza levantada ahora, y aunque seguía sin poder ver el rostro claramente, sabía con absoluta certeza que nos estaba mirando directamente a nosotros. Mi padre corrió hacia la puerta principal con el bate levantado. «Ya basta», gritó, abriendo la puerta de golpe. «Salga de mi propiedad ahora mismo o llamo a la policía». La figura no se movió. Mi padre bajó los escalones del porche, acercándose con el bate en posición de bateo. Yo lo seguí, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando mi padre estaba a menos de 1 metro de la figura, ésta habló, o al menos, algo parecido a hablar. Fue un sonido, una voz, si se puede llamar así.
pero no sonaba como ninguna voz humana que hubiera escuchado. Era como múltiples voces superpuestas, algunas graves, algunas agudas, todas diciendo las mismas palabras al mismo tiempo. Esta casa recuerda. Eso fue todo. 3 palabras que nos congelaron a ambos en nuestros lugares. Antes de que pudiéramos reaccionar, el gato maulló nuevamente, ese maullido extraño y escalofriante, y entonces la figura simplemente se desvaneció. No caminó, no corrió, no se movió a ningún lugar. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un segundo estaba ahí, sólida y visible, y al siguiente solo había aire vacío. El gato permaneció sentado donde estaba por un momento más, mirándonos con esos ojos verdosos brillantes, antes de saltar ágilmente la cerca y desaparecer en la oscuridad. Mi padre dejó caer el bate. Sus manos temblaban visiblemente. «Adentro», dijo con voz quebrada. «Todos adentro ahora». No necesitábamos que nos lo dijera 2 veces. Entramos en tropel a la casa, cerrando la puerta y corriendo todos los pestillos. Mi madre ya estaba marcando el número de emergencias con dedos temblorosos. No me importaba si pensaban que estábamos locos. Esto había ido demasiado lejos. La operadora respondió con voz profesional y aburrida. Mi madre intentó explicar lo que estaba pasando, pero sus palabras salían entrecortadas y confusas. «Hay alguien en nuestra propiedad. Desaparece. No sé cómo explicarlo. Por favor, necesitamos ayuda». Después de varios minutos de preguntas y respuestas cada vez más frustradas, la operadora prometió enviar una patrulla para revisar. «Estarán ahí en aproximadamente 20 minutos», dijo antes de colgar. 20 minutos. Sonaba como una eternidad. Nos agrupamos en la sala, todos evitando mirar hacia las ventanas, pero sin poder evitarlo completamente. Javier sugirió cerrar las cortinas de todas las ventanas, lo cual hicimos rápidamente. La casa quedó súbitamente claustrofóbica, las paredes pareciendo cerrarse sobre nosotros. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban alegremente, completamente fuera de lugar con la atmósfera de terror que nos envolvía. «Esta casa recuerda», repitió mi padre en voz baja, casi para sí mismo. «¿Qué demonios significa eso?». Mi madre se veía extremadamente pálida. Se sentó pesadamente en el sofá, su mano presionando su pecho. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté preocupado. Ella asintió débilmente. «Solo necesito procesar esto. Esto no puede estar pasando. Las cosas así no pasan en la vida real». Pero estaba pasando, y mientras esperábamos a la policía, mi mente trabajaba frenéticamente tratando de entender esas 3 palabras. «Esta casa recuerda». ¿Recuerda qué? ¿Qué había pasado aquí? Mi familia había vivido en esta casa por 25 años. Antes de ellos, según sabía, había sido propiedad de una pareja de ancianos que se mudaron a un asilo. Nunca había escuchado sobre nada traumático o extraño relacionado con esta propiedad. «Papá», dije de repente, «¿investigaste la historia de esta casa antes de comprarla?». Él me miró confundido. «¿Historia? No. Quiero decir, revisamos que estuviera en buenas condiciones estructurales y esas cosas, pero no investigamos si había pasado algo aquí antes». Carolina se enderezó en su asiento. «Espera, ¿estás pensando que algo malo pasó aquí? ¿Como un asesinato o algo así?». La idea me había cruzado la mente, sí. Casas embrujadas, espíritus vengativos, toda esa mitología de terror que uno ve en películas. Pero esto se sentía diferente de alguna manera, más dirigido, más intencional. La figura no parecía estar simplemente vagando o repitiendo algún evento traumático. Estaba observando, esperando, comunicando incluso. Las luces parpadearon. 1 vez, 2 veces. Todos nos quedamos completamente inmóviles, mirando las lámparas con terror. Las luces se estabilizaron, pero el mensaje estaba claro. Lo que sea que estuviera sucediendo, no había terminado. El reloj en la pared marcaba las 10:47 p.m. Todavía faltaban más de 10 minutos para que llegara la policía. «Tal vez deberíamos salir», sugirió Javier. «Esperar en el auto hasta que llegue la policía». Mi padre negó con la cabeza. «Si esa cosa puede aparecer y desaparecer como lo hace, ¿qué nos hace pensar que estaremos más seguros afuera?». Tenía un punto válido, pero quedarse adentro también se sentía como una trampa. Estábamos encerrados con lo desconocido. Un golpe en la ventana de la cocina nos hizo saltar a todos. 3 golpes fuertes, deliberados.
Luego silencio. Nadie se movió durante varios segundos. Finalmente, mi padre se levantó lentamente. «Voy a ver», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «No vayas solo», dije, levantándome también. Esta vez, todos fuimos. No queríamos separarnos. No ahora. Entramos a la cocina en grupo. La cortina sobre la ventana que daba al patio trasero se mecía ligeramente, aunque no había corriente de aire. Mi padre se acercó y jaló la cortina hacia un lado bruscamente. Ahí, presionada contra el vidrio, había una mano pálida, casi translúcida, con dedos largos y delgados que dejaban marcas húmedas en el cristal, pero no había cuerpo visible, no había brazo, solo la mano flotando en la oscuridad. Mi madre gritó. El sonido fue agudo y lleno de un terror puro que hizo que mi propia sangre se congelara. La mano se deslizó lentamente por el vidrio, dejando un rastro de humedad, antes de desaparecer hacia abajo. Mi padre retrocedió tan rápido que chocó contra la mesa de la cocina. «Esto no está pasando», murmuraba Carolina una y otra vez como un mantra. «Esto no está pasando», pero estaba pasando, y empeoraba. Ahora había arañazos en las paredes, sonidos de algo rascando la madera, el yeso, moviéndose alrededor de la casa, no en un solo lugar, sino en múltiples lugares simultáneamente. Era como si la casa estuviera siendo rodeada por múltiples entidades, todas arañando, todas tratando de entrar. El sonido era enloquecedor. «La policía tiene que llegar ya», gritó Javier, mirando su reloj, pero habían pasado solo 12 minutos desde la llamada. Todavía faltaban 8 minutos más. 8 minutos que se sentían como 8 horas. Los arañazos se intensificaron, subiendo por las paredes hacia el segundo piso. Podíamos escucharlos directamente encima de nosotros ahora, moviéndose de habitación en habitación. Y entonces, tan abruptamente como comenzaron, los sonidos cesaron. Silencio total. El tipo de silencio que es peor que cualquier ruido porque no sabes qué vendrá después. Nos quedamos agrupados en la cocina, respirando agitadamente, esperando. Segundos pasaron. 1 minuto. 2 minutos. Nada. ¿Se fue?, susurró Carolina esperanzada, pero yo sabía que no. Podía sentirlo en mis huesos. Esto era la calma antes de la tormenta, y tenía razón. Lo que sucedió después fue peor que cualquier arañazo o aparición. Fue el olor. Un hedor repentino y abrumador llenó la casa. Olía a humedad, a putrefacción, a algo que había estado muerto y pudriéndose durante mucho tiempo. Era tan intenso que varios de nosotros tuvimos arcadas inmediatas. Mi madre corrió al fregadero y vomitó. El olor parecía tener sustancia, peso, como si fuera una presencia física presionando contra nosotros. «Afuera», jadeó mi padre entre arcadas. «Tenemos que salir ahora. No esperamos más». Corrimos hacia la puerta principal en masa, tropezando unos con otros en nuestra prisa desesperada por escapar. Mi padre luchó con los pestillos que habíamos asegurado momentos antes, sus dedos resbalando en su urgencia. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. El aire frío de la noche golpeó nuestros rostros como una bendición, después del hedor insoportable dentro de la casa. Salimos tambaleándonos al porche, respirando profundamente, tratando de llenar nuestros pulmones con aire limpio. Pero la sensación de alivio duró apenas unos segundos. La calle estaba completamente oscura. Todas las luces navideñas de las casas vecinas se habían apagado. Los postes de luz estaban muertos. La única iluminación venía de la luna llena que colgaba amenazante en el cielo, bañando todo en una luz plateada y enfermiza. Y en esa luz vimos que no estábamos solos. Había figuras, docenas de ellas, paradas en los jardines de los vecinos, en las aceras, en medio de la calle, todas inmóviles, todas con la cabeza gacha, todas sosteniendo gatos contra sus pechos, gatos de diferentes colores y tamaños, pero todos completamente quietos, como muñecos de peluche en los brazos de sus portadores. «Dios mío», susurró mi madre, su voz apenas audible. Retrocedimos instintivamente hacia la puerta, pero detenerse y volver a entrar a esa casa con ese olor nauseabundo era impensable. Estábamos atrapados en el porche, rodeados por una audiencia silenciosa de figuras imposibles. El sonido de un motor nos hizo girar las cabezas con esperanza desesperada. Las luces de una patrulla policial aparecieron al final de la calle,
acercándose lentamente. «Gracias a Dios», exclamó Javier, pero mientras el vehículo se acercaba, algo extraño sucedió. El auto comenzó a reducir la velocidad hasta detenerse por completo en medio de la calle, todavía a unos 50 metros de nuestra casa. Pudimos ver a 2 oficiales dentro del vehículo iluminados por las luces del tablero. No se movían, solo estaban sentados ahí, mirando hacia adelante como maniquíes. Uno de ellos tenía las manos en el volante, el otro sostenía un radio cerca de su boca, pero ambos estaban completamente inmóviles. Era como si el tiempo se hubiera congelado para ellos. «¡Oigan!», gritó mi padre, bajando los escalones del porche. «¡Aquí! Necesitamos ayuda!». Pero los oficiales no reaccionaron, ni siquiera parpadearon. Mi padre corrió hacia la patrulla, y yo lo seguí, aunque cada paso se sentía como caminar a través de melaza. El aire mismo parecía haberse espesado, ofreciendo resistencia a nuestro movimiento. Cuando llegamos al auto policial, mi padre golpeó la ventanilla del conductor. «Oficial, ¿puede escucharme?». Nada. El hombre dentro tenía los ojos abiertos, fijos en algún punto distante, sin ver realmente nada. Su compañero era igual. Era como si sus conciencias hubieran sido suspendidas, dejando solo cáscaras vacías sentadas en el vehículo. Un maullido rompió el silencio. No uno solo, sino un coro de maullidos viniendo de todas direcciones. Todos los gatos sostenidos por todas las figuras habían comenzado a vocalizar simultáneamente. El sonido era ensordecedor, discordante, una cacofonía que parecía penetrar directamente en mi cerebro. Me cubrí los oídos, pero no ayudó. El sonido estaba dentro de mi cabeza tanto como afuera. Las figuras comenzaron a moverse. No caminaban, sino que se deslizaban, como si flotaran a centímetros del suelo. Se acercaban desde todas direcciones, convergiendo hacia nuestra casa. Formaban un círculo que se estrechaba lentamente, y nosotros estábamos en el centro. Mi padre me agarró del brazo y corrimos de vuelta hacia el porche donde el resto de la familia esperaba aterrorizada. «¿Qué quieren?», gritó Carolina hacia las figuras que se aproximaban. «¿Qué quieren de nosotros?». Para mi sorpresa, hubo una respuesta, no verbal, sino que apareció en mi mente como un pensamiento que no era mío. Una palabra repetida una y otra vez. «Recordar, recordar, recordar». «No entiendo», dije en voz alta, aunque no estaba seguro si estaba hablando con las figuras o conmigo mismo. ¿Recordar qué? ¿Qué se supone que recordemos? Las figuras se detuvieron, formando un círculo perfecto alrededor de nuestra propiedad. Todavía estaban a unos 10 metros de distancia, pero eso no hacía que su presencia fuera menos aterradora. Fue entonces cuando la figura original, la primera que habíamos visto, emergió del grupo. Se deslizó hacia adelante, pasando entre las otras hasta quedar frente a nuestra casa. El gato gris oscuro seguía en sus brazos, sus ojos verdes brillando con una luz propia. La figura levantó su cabeza lentamente, y por primera vez pude ver lo que había bajo la capucha del abrigo. No había rostro, no en el sentido tradicional. Había algo, una silueta de facciones que constantemente cambiaban y se reformaban, como si estuviera viendo múltiples caras superpuestas, ninguna permaneciendo lo suficiente como para ser identificada. Era masculino y femenino, joven y viejo, todas las posibilidades existiendo simultáneamente. Y esos ojos, si se podían llamar así, eran vacíos negros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La criatura habló nuevamente con esas múltiples voces superpuestas. «Esta casa recuerda lo que ustedes han olvidado. Esta tierra recuerda lo que fue derramado aquí. Nosotros somos el recuerdo que no puede morir». Mi madre se tambaleó, y Carolina tuvo que sostenerla para que no cayera. «¿Sangre?», preguntó mi padre con voz temblorosa. «¿Alguien murió aquí?». «Nunca nos dijeron nada cuando compramos la casa». La figura no respondió directamente. En cambio, el gato saltó de sus brazos y caminó hacia nuestra casa con pasos deliberados. El animal subió los escalones del porche y se sentó frente a nosotros, mirándonos con esa intensidad inquietante. Entonces comenzó a crecer. Su cuerpo se expandió, las proporciones cambiando, el pelaje oscuro extendiéndose hasta que ya no era un gato lo que estaba frente a nosotros, sino algo mucho más grande, una masa oscura y amorfa que pulsaba con vida propia, tomando forma gradualmente. La forma que adoptó fue la de una niña de quizás 8 o 9 años,
con cabello largo y oscuro, vestida con un camisón blanco manchado de tierra y humedad. Sus pies estaban descalzos y sucios, pero lo que más me impactó fueron sus ojos, los mismos ojos verdes brillantes del gato. Me miraba con una mezcla de tristeza y acusación que me hizo sentir culpable de algo que ni siquiera sabía que había hecho. «Emma», susurró mi madre de repente, y todos nos giramos para mirarla sorprendidos. Su rostro estaba pálido como la cera, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Oh Dios, Emma». «No, no puede ser». Miré a mi madre confundido. «Mamá, ¿conoces a esa cosa?». Mi madre se cubrió la boca con las manos temblorosas. «Hace 25 años», comenzó con voz quebrada. «Cuando recién nos mudamos aquí, había una familia viviendo al lado, los Sullivan. Tenían una hija, Emma. Era amiga tuya, Martín, aunque eras muy pequeño, solo tenías 7 años. Jugaban juntos en los jardines todo el tiempo. Busqué en mi memoria, tratando de recordar, pero solo encontraba fragmentos borrosos. Una niña riendo, persiguiendo algo en el jardín. Un gato. Había un gato. ¿Qué pasó con ella?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta sería terrible. «Desapareció», continuó mi madre, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «Una Nochebuena, hace exactamente 25 años. La familia estaba celebrando, y Emma salió a buscar a su gato que se había escapado. Nunca regresó. La buscaron durante semanas. La policía, voluntarios, todos, pero nunca la encontraron. Los Sullivan se mudaron 6 meses después. No podían soportar vivir aquí después de lo que pasó». La aparición de la niña dio un paso hacia adelante. Cuando habló, su voz era clara y joven, pero había algo antinatural en ella, como un eco que venía de muy lejos. «El gato estaba asustado. Corrió hacia tu jardín. Yo lo seguí. Pero había algo en el sótano, algo oscuro que había estado esperando. Me atrapó, me arrastró hacia abajo. Mi sangre se congeló. El sótano. Nuestra casa tenía un sótano viejo que rara vez usábamos, solo para almacenar cosas que nadie quería. Era húmedo y mohoso, con paredes de piedra que probablemente databan de cuando la casa fue construida originalmente, mucho antes de que mis padres la compraran. «No», dije negando con la cabeza. «No puede ser. Si algo le hubiera pasado en nuestro sótano, lo habrían encontrado durante la búsqueda». «Buscaron en tu casa», dijo la aparición, «pero no encontraron la habitación oculta, la que está detrás de la pared falsa en el sótano. La habitación donde me quedé esperando que alguien me encontrara, esperando hasta que el hambre y el frío se llevaron mi vida. Mi gato se quedó conmigo hasta el final. Murió en mis brazos». El horror de lo que estaba diciendo me golpeó como un martillo. Durante 25 años los restos de esta niña habían estado en nuestra casa, en nuestro sótano, directamente debajo de donde habíamos vivido, comido, dormido, celebrado Navidades. Y nunca lo supimos. «¿Por qué ahora?», pregunté con voz ronca. «¿Por qué aparecer ahora después de todo este tiempo?». «Porque hoy es el aniversario», respondió la aparición. 25 años exactos desde la noche en que morí. «Y porque finalmente tengo suficiente fuerza para mostrarme. Los muertos no pueden descansar cuando están olvidados, cuando nadie sabe dónde están, cuando sus familias nunca tienen respuestas». Mi padre se adelantó, con lágrimas en sus propios ojos ahora. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Si hubiéramos sabido, si hubiéramos tenido alguna idea, nunca habríamos. Dios, lo siento tanto». La aparición lo miró por un largo momento. «No es tu culpa. No sabían, pero ahora sí. Y ahora pueden hacer lo que debe hacerse. Pueden darme lo que necesito». «¿Qué?», preguntó Carolina. «¿Qué necesitas?». La respuesta vino no solo de la aparición de la niña, sino de todas las figuras que nos rodeaban, sus voces mezclándose en un coro sobrenatural. Ser encontrada, ser recordada, ser llevada a casa. Entendí entonces. Las figuras no estaban aquí para lastimarnos. Eran manifestaciones del dolor, del trauma, de una vida joven cortada demasiado pronto. Eran el recuerdo personificado de una injusticia que necesitaba ser corregida. «El sótano», dije, mirando a mi padre. «Tenemos que bajar al sótano». La idea de entrar de nuevo a esa casa me aterrorizaba, pero sabía que no había otra opción. Esto no terminaría hasta que hiciéramos lo correcto. Mi padre asintió lentamente, entendiendo lo mismo. «Todos juntos», dijo.
No nos separamos. Volvimos a entrar a la casa. El olor a putrefacción se había desvanecido, reemplazado por un frío antinatural que hacía que nuestro aliento se condensara en nubes blancas. La aparición de la niña nos siguió, deslizándose silenciosamente detrás de nosotros. Caminamos hacia la puerta del sótano en la cocina, cada paso pesado con aprensión. Mi padre abrió la puerta y encendió la luz del sótano. La bombilla parpadeó varias veces antes de establecerse en un brillo débil y amarillento. Las escaleras de madera descendían hacia la oscuridad. Podía ver las paredes de piedra húmedas, las telarañas colgando de las vigas del techo, las cajas apiladas en desorden. Un lugar que había visitado cientos de veces, pero que ahora parecía completamente extraño y amenazante. Bajamos lentamente, el grupo entero apretujado en esa estrecha escalera. El frío se intensificaba con cada paso, hasta que estaba tan helado que mis dientes comenzaron a castañear. El sótano era más grande de lo que parecía desde arriba, extendiéndose bajo toda la planta baja de la casa. Estaba lleno de los desechos de 25 años de vida familiar, muebles viejos, decoraciones navideñas de años pasados, cajas con ropa que nadie usaría jamás. ¿Dónde?, preguntó mi padre, mirando alrededor. La aparición de la niña flotó hacia la esquina más alejada del sótano, donde una vieja estantería metálica estaba apoyada contra la pared. Señaló hacia ella con un dedo pálido. Nos acercamos y examinamos la estantería. Estaba llena de latas de pintura vieja, herramientas oxidadas y más telarañas. «Ayúdenme a moverla», dijo mi padre. Javier y yo nos unimos a él, y entre los tres empujamos la pesada estantería hacia un lado. El metal chirriaba contra el piso de concreto, un sonido que me puso los nervios de punta. Cuando finalmente logramos moverla lo suficiente, vimos lo que había estado oculto detrás. Una parte de la pared se veía diferente al resto. Mientras que la mayoría del sótano tenía paredes de piedra antigua, esta sección era de ladrillo más nuevo, aunque nuevo era relativo. Los ladrillos estaban manchados de humedad y moho, y había algo más, una grieta que recorría el centro, lo suficientemente ancha como para meter los dedos. «¿Cuándo se construyó esto?», preguntó Javier. Mi padre negó con la cabeza. «No lo sé. Estaba aquí cuando compramos la casa. Asumimos que los dueños anteriores habían hecho alguna reparación en la pared en algún momento». La aparición habló de nuevo, su voz resonando en el espacio cerrado. «Él la construyó, el hombre que vivía aquí antes. Después de que yo morí, selló la habitación donde caí, pensando que así podría sellar su secreto también». «¿Quién?», pregunté. «¿Quién te hizo esto?». Pero la aparición no respondió. Quizás no importaba ya. Quien fuera responsable probablemente había muerto hace años. Lo que importaba ahora era terminar esto. Mi padre sacó un martillo de una caja de herramientas cercana y comenzó a golpear la pared de ladrillos. El primer golpe resonó como un disparo en el espacio confinado. Pedazos de mortero viejo cayeron al suelo. Siguió golpeando, y Javier se unió con una palanca que encontró. Trabajaron en silencio, solo el sonido de metal contra ladrillo llenando el aire. El resto de nosotros observábamos, incapaces de mirar hacia otro lado aunque queríamos hacerlo. Después de varios minutos de trabajo, habían creado un agujero lo suficientemente grande como para meter la mano. Un aire frío y viciado salió de la abertura, trayendo consigo ese olor a muerte que habíamos sentido antes, pero más débil ahora, antiguo. Mi padre sacó su teléfono y encendió la linterna, apuntándola a través del agujero. Lo que vi en ese breve destello de luz quedará grabado en mi memoria para siempre. Huesos pequeños, blanqueados por el tiempo, un camisón deteriorado, y junto a los restos, el esqueleto de un gato, acurrucado como si todavía estuviera protegiendo a su dueña. Habían permanecido juntos todo este tiempo en la oscuridad esperando. Mi madre sollozó abiertamente. Carolina había apartado la mirada, incapaz de soportar la vista. Incluso mi padre y Javier, quienes habían visto todo tipo de cosas en sus vidas, parecían profundamente afectados. Continuaron trabajando, ampliando el agujero hasta que fue lo suficientemente grande para que alguien pudiera pasar. «Yo voy», dije, aunque la idea me aterrorizaba. Era mi casa. De alguna manera, sentía que era mi responsabilidad. Tomé la linterna de mi padre y me deslicé a través de la abertura. La habitación del otro lado era pequeña, no más de 2 metros cuadrados. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho negro, y ahí,
En la esquina estaban los restos. Me arrodillé junto a ellos, sintiendo lágrimas ardientes en mis propios ojos. Esta niña había estado sola aquí durante 25 años. Había muerto asustada, con frío, llamando probablemente a sus padres que nunca la escucharon. Y luego había sido olvidada. Su destino un misterio que torturó a su familia hasta que se fueron, incapaces de soportar la ausencia de respuestas. Con cuidado, con tanto cuidado como pude, comencé a recoger los huesos. Eran ligeros, frágiles, amenazando con desmoronarse al tacto. El camisón se desintegró cuando traté de levantarlo, pero logré envolverlo alrededor de los restos. También tomé los huesos pequeños del gato, reuniéndolos con los de la niña. Habían estado juntos en vida y en muerte. No iba a separarlos ahora. Pasé los restos a través de la abertura a mi padre, quien los recibió con manos temblorosas. Luego salí yo mismo de esa horrible tumba. Todos miramos los restos envueltos que mi padre sostenía con tanta reverencia. Era tan pequeño, tan trágicamente pequeño. La aparición de la niña se acercó. Por primera vez, algo parecido a paz cruzó esas facciones translúcidas. «Gracias», dijo simplemente, y luego comenzó a desvanecerse, no abruptamente como antes, sino gradualmente, como niebla quemándose bajo el sol matutino. El gato apareció una última vez a sus pies, ronroneando suavemente, antes de desaparecer también. Subimos del sótano en procesión solemne. Cuando salimos de la casa, las figuras que habían rodeado la propiedad también se estaban desvaneciendo. Una por una, se disolvían en la noche, los gatos en sus brazos desapareciendo con ellas. Las luces de la calle parpadearon y se encendieron nuevamente. Las decoraciones navideñas de los vecinos volvieron a brillar, y en la patrulla policial, los dos oficiales parpadearon y se movieron como si despertaran de un trance. Uno de ellos agarró su radio y habló con voz confundida. «Unidad 23 reportando. Llegamos a la dirección solicitada. Todo parece... Esperen. ¿Qué demonios?» Habían perdido varios minutos de tiempo, sin memoria de lo que había pasado. Mi padre bajó los escalones del porche, todavía sosteniendo los restos envueltos. Se acercó a los oficiales que acababan de salir de su vehículo, luciendo desorientados. «Oficiales», dijo con voz firme pero emocionada, «necesitamos reportar el descubrimiento de restos humanos. En nuestro sótano, creemos que pertenecen a Emma Sullivan, una niña que desapareció hace 25 años. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Más policías llegaron, investigadores forenses. La casa fue acordonada. Tomaron nuestras declaraciones una y otra vez. ¿Cómo habíamos encontrado los restos? ¿Por qué habíamos estado buscando en el sótano? Les dijimos la verdad parcial, que habíamos encontrado registros antiguos sobre la desaparición, que nos había inquietado, que decidimos revisar nuestra casa más a fondo. Omitimos las apariciones, los gatos, las figuras. Nadie nos habría creído de todas formas. Llamaron a los Sullivan. No vivían lejos. Nos enteramos. Nunca se habían mudado realmente lejos de donde su hija desapareció, como si mantener la proximidad pudiera de alguna manera traerla de vuelta. Llegaron en menos de una hora, una pareja ahora en sus 60, envejecidos prematuramente por el dolor y la incertidumbre. Vi la expresión en sus rostros cuando los oficiales les confirmaron que los restos eran de su hija, identificados por registros dentales que todavía tenían de hacía décadas. Era una mezcla de devastación renovada y alivio. Finalmente sabían, después de 25 años de preguntas sin respuesta, de esperanzas que gradualmente se convertían en resignación, finalmente tenían una respuesta. La señora Sullivan se acercó a mi madre. Las dos mujeres se abrazaron, llorando juntas. Siempre supe que estaba cerca, sollozaba la señora Sullivan. Siempre sentí que no se había ido lejos, pero nunca pensé. No podía terminar la frase, no necesitaba hacerlo. La investigación que siguió reveló más detalles. Los dueños anteriores de nuestra casa, los ancianos que se habían mudado a un asilo, fueron interrogados. El esposo había muerto años atrás, pero la esposa todavía vivía, aunque su mente estaba nublada por la demencia. En uno de sus momentos de lucidez, confesó algo que heló nuestra sangre. Su esposo había tenido problemas, dijo ella. No especificaba qué tipo de problemas, pero había momentos en que lo encontraba en el sótano,
haciendo cosas extrañas, construyendo paredes sin razón aparente, desapareciendo por horas. Y sí, recordaba la noche en que la niña del vecindario desapareció. Su esposo había estado extrañamente agitado durante semanas después. Había insistido en que debían mudarse, pero luego cambió de opinión abruptamente y comenzó ese proyecto en el sótano. No hubo suficiente evidencia para procesar a un hombre muerto, pero todos sabíamos lo que había pasado. Emma había seguido a su gato a nuestro sótano esa Nochebuena hacía 25 años. El antiguo dueño, quienquiera que hubiera sido, qué clase de monstruo hubiera sido, la había encontrado ahí, y en lugar de devolverla a sus padres, en lugar de llamar a la policía, había cometido lo impensable, la había encerrado en esa habitación sellada, donde nadie la encontraría. Los restos de Emma fueron finalmente llevados a casa. Tuvieron un funeral apropiado, 25 años tarde, pero finalmente ella descansaría en paz junto a su gato, juntos como siempre debieron estar. Los Sullivan nos invitaron, y fuimos todos. Era lo mínimo que podíamos hacer. Después del funeral, tuvimos que tomar una decisión sobre la casa. Ninguno de nosotros podía imaginarnos viviendo ahí después de lo que había pasado. Sabíamos lo que esas paredes habían presenciado, el horror que había ocurrido justo debajo de donde habíamos celebrado Navidades durante un cuarto de siglo. Mis padres la vendieron 3 meses después, mudándose a un apartamento más pequeño en la ciudad. Pero antes de irnos, hice algo. Volví al sótano una última vez, solo. Bajé esas escaleras de madera que ahora me parecían tan diferentes, tan cargadas de significado oscuro. Fui a la esquina donde habíamos encontrado la habitación sellada, ahora completamente abierta, la pared de ladrillos demolida durante la investigación forense. Me quedé ahí en el silencio y hablé en voz alta, sintiendo que era importante decirlo aunque no hubiera nadie para escuchar. Lo siento, Emma. Siento que tardamos tanto en encontrarte. Siento que tuvieras que pasar por eso, pero ahora estás en casa. Ahora puedes descansar. Por un momento, solo por un momento sentí algo, una presencia cálida, reconfortante, y escuché un ronroneo suave, como el de un gato satisfecho. Luego, nada, solo el sótano vacío y húmedo de una casa que pronto dejaríamos atrás para siempre. Esa fue hace un año exactamente. Es Nochebuena de nuevo ahora, y estoy en mi propio apartamento, pequeño pero acogedor, decorado modestamente para las fiestas. Mi familia se reunirá aquí esta noche en lugar de en la vieja casa. Será diferente, pero eso está bien. Algunas cosas necesitan cambiar. He pensado mucho en aquella noche durante el último año. He tratado de racionalizarlo, de encontrar explicaciones lógicas para lo que experimentamos. Alucinación colectiva, intoxicación por monóxido de carbono, sugestión de masas. Pero en el fondo, sé la verdad, sé lo que vi, sé lo que era real. Emma encontró una manera de comunicarse. Ella y todos los demás como ella, los olvidados, los perdidos, aquellos cuyas historias nunca tuvieron conclusión, encontraron fuerza en su dolor colectivo y nos mostraron lo que necesitábamos ver. Nos obligaron a recordar, y al hacerlo, encontraron paz. Todavía me pregunto sobre las otras figuras, las docenas que rodearon nuestra casa esa noche. ¿Quiénes eran? ¿Qué historias cargaban? ¿Cuántos más hay ahí afuera, esperando ser recordados, esperando que alguien descubra sus verdades? Es un pensamiento que me quita el sueño algunas noches, pero también me ha enseñado algo importante. Nada permanece enterrado para siempre. Los secretos tienen peso, y eventualmente, ese peso rompe a través de cualquier pared que construyamos para contenerlos. La verdad, sin importar cuán terrible sea, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Ahora, cuando veo un gato callejero, me detengo, miro un poco más de cerca, porque aprendí que a veces las cosas no son solo lo que parecen. A veces llevan mensajes, a veces son recordatorios de que estamos rodeados de historias inconclusas, de injusticias sin resolver, de voces que aún necesitan ser escuchadas. Y si alguna vez veo a alguien parado inmóvil en la noche, sosteniendo un gato, sabré qué hacer. No apartaré la mirada, no lo ignoraré. Preguntaré qué necesita ser recordado, preguntaré qué verdad necesita ser revelada, porque ahora entiendo, los muertos no pueden descansar cuando son olvidados. Esta casa recuerda, me había dicho aquella figura,
Y tenía razón. Las casas recuerdan, las tierras recuerdan, y nosotros, los vivos, tenemos la responsabilidad de escuchar esos recuerdos, de honrarlos, de asegurarnos de que aquellos que se perdieron no sean olvidados. Es Nochebuena nuevamente, y mi familia llegará pronto. Prepararé la cena, intercambiaremos regalos, celebraremos como debemos hacer, pero una parte de mí siempre estará en aquella otra Nochebuena, parada en el porche de mi infancia, mirando a una niña fantasma finalmente encontrada después de 25 años de búsqueda silenciosa. Y cada año, en esta fecha, encenderé una vela por Emma Sullivan y su gato fiel. Una luz en la oscuridad, un recordatorio de que ella vivió, de que fue amada, de que es recordada, porque eso es lo que todos queremos al final, ¿no? Ser recordados, que alguien sepa que existimos, que importamos, que dejamos una marca en este mundo. La persona con el gato me enseñó eso, y nunca lo olvidaré. Afuera de mi ventana, la nieve ha comenzado a caer suavemente, cubriendo la ciudad en un manto blanco. Es hermoso y pacífico, y por primera vez en un año, siento que yo también puedo estar en paz. La verdad fue revelada. La justicia, aunque tardía, fue servida. Emma está en casa, pero mientras miro la nieve caer, veo algo que hace que mi corazón se detenga por un segundo. Una figura oscura en la acera de abajo, apenas visible a través de los copos de nieve. Está inmóvil, mirando hacia mi edificio, y en sus brazos está un gato. Me acerco más a la ventana, entrecerro los ojos para enfocar mejor. ¿Es real? ¿O solo mi imaginación jugándome una mala pasada después de todo lo que he vivido? La figura levanta una mano, no en amenaza sino en lo que parece ser un saludo, o quizás una despedida. Parpadeo, y cuando abro los ojos nuevamente, la figura ha desaparecido. La acera está vacía, solo nieve cayendo en remolinos bajo las luces de la calle. Me quedo ahí parado, con la frente presionada contra el vidrio frío de la ventana, mi aliento empañando el cristal. ¿Lo había imaginado? Después de un año entero procesando lo que pasó, mi mente finalmente había cedido y comenzado a crear apariciones donde no las había, pero entonces lo veo. En la nieve recién caída sobre mi balcón, hay huellas de patas pequeñas, como las de un gato, pero no llevan a ningún lugar. Simplemente aparecen en el centro del balcón, caminan en un círculo perfecto, y luego desaparecen. No hay marca de salida, no hay indicación de cómo llegó el animal ahí o cómo se fue. Solo ese círculo perfecto de huellas en la nieve virgen. Mi teléfono suena, haciéndome saltar. Es mi madre. Martín, cariño, llegaremos en unos 20 minutos. ¿Necesitas que traigamos algo? Su voz suena alegre, normal, un ancla a la realidad cotidiana. No, mamá, está todo listo. Los espero. Cuelgo y me obligo a apartarme de la ventana. Son solo huellas. Probablemente hay una explicación perfectamente lógica. Un gato vecino que encontró la manera de subir hasta aquí. Nada más. Pero mientras preparo la mesa para la cena, no puedo dejar de pensar en aquella figura en la nieve. Y cuanto más pienso, más seguro estoy de algo. No era Emma. La presencia que sentí era diferente, más pesada, más antigua, como si aquella noche hace un año no hubiera sido el final de algo, sino el comienzo. 20 minutos después, mi familia comienza a llegar. Mi madre trae su famoso pavo, Carolina y Javier traen ensaladas y vino. Mi padre carga una caja con regalos. Nos abrazamos, reímos, tratamos de recrear la calidez que solíamos tener antes de aquella Nochebuena terrible. Pero hay algo diferente en todos nosotros ahora, una sombra en nuestros ojos, una forma en que nuestras miradas se desvían hacia las ventanas cuando pensamos que nadie está mirando. ¿Cómo has estado, hijo?, me pregunta mi padre mientras servimos el vino. Quiere decir realmente cómo he estado, si he podido dormir, si las pesadillas continúan. Mejor, respondo, y es verdad a medias. Las pesadillas han disminuido, pero nunca desaparecen completamente. Algunas noches todavía despierto convencido de que hay algo arañando mi puerta, solo para encontrar silencio. Durante la cena, tratamos de mantener la conversación ligera. Hablamos del trabajo, de planes para el nuevo año, de cualquier cosa excepto lo obvio, pero es Carolina quien finalmente rompe el silencio incómodo. ¿Han visto las noticias últimamente?, pregunta, su voz casual pero con un tono subyacente
que hace que todos nos tensemos. ¿Qué noticias?, pregunto, aunque algo en mi estómago ya se está apretando con aprensión. Encontraron más restos, dice ella en voz baja, en 3 casas diferentes en nuestra antigua vecindad. Todas construcciones viejas, todas con sótanos similares al que teníamos. Una niña, un adolescente y, hace una pausa, tragando con dificultad, un anciano que se pensaba había abandonado a su familia en los años 70. Estaban todos sellados detrás de paredes falsas, exactamente como Emma. El silencio que sigue es absoluto. Puedo escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido distante del refrigerador. Mi madre ha dejado caer su tenedor, que repiquetea contra el plato. ¿3 más?, repite mi padre con voz hueca. ¿En nuestro vecindario?, Carolina asiente. Las familias comenzaron a revisar sus sótanos después de que la historia de Emma se hizo pública. Y encontraron a otros. Javier agrega, la policía está investigando si hay una conexión. Todas las casas tuvieron el mismo dueño en algún momento de su historia. Un constructor que trabajó en esa área durante los años 60 y 70, murió en los 80, pero están exhumando su propiedad ahora, buscando más. No termina la frase. No necesita hacerlo. Me levanto abruptamente de la mesa, necesitando moverme, necesitando hacer algo con la energía nerviosa que recorre mi cuerpo. Camino hacia la ventana y miro hacia afuera. La nieve cae más densamente ahora, cubriendo la ciudad en un sudario blanco. Y ahí, en cada esquina de calle que puedo ver desde mi ventana del 3er piso, hay figuras, docenas de ellas, todas inmóviles, todas sosteniendo gatos, todas mirando hacia mi edificio. Martín, ¿estás bien?, la voz de mi madre suena lejana. Me giro lentamente para mirar a mi familia. Todos me observan con preocupación. ¿No los ven?, pregunto, señalando hacia la ventana. Se acercan, miran hacia donde señalo. ¿Ver qué, hijo?, pregunta mi padre, pero yo puedo verlos claramente. Son más que la última vez. Muchos más. Las figuras, digo, mi voz sonando extraña incluso a mis propios oídos. Con los gatos, están por todas partes. Mi familia intercambia miradas preocupadas. Carolina se acerca y pone una mano en mi hombro. Martín, no hay nadie ahí afuera, solo nieve, pero ella está equivocada. Están ahí. Puedo verlos tan claramente como puedo ver a mi familia. O quizás soy el único que puede verlos ahora. El pensamiento es aterrorizante, pero también tiene sentido en una forma retorcida. Fui yo quien encontró a Emma. Fui yo quien entró a esa tumba sellada y sacó sus restos. Fui yo quien habló con ella en el sótano vacío. Tal vez eso creó algún tipo de conexión, un puente entre los vivos y aquellos que esperan ser encontrados. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Lo saco y veo un mensaje de un número desconocido. Hay más. Ayúdanos a encontrarlos. Mi sangre se congela. Miro el mensaje por varios segundos. Luego levanto la vista hacia la ventana. Una de las figuras está ahora directamente frente a mi edificio, más cerca que las demás. Levanta lentamente su mano libre y señala, no hacia mí, sino hacia el este, hacia nuestra antigua vecindad. Tengo que ir, digo de repente. Mi familia me mira como si hubiera perdido la razón. ¿Ir a dónde?, pregunta mi madre, alarmada. A la casa, a nuestro antiguo vecindario. Hay algo que necesito verificar. Mi padre se interpone entre yo y la puerta. Martín, es Nochebuena, está nevando, y francamente después de lo que acabamos de discutir, no creo que sea buena idea que vayas ahí, pero yo sé que tengo que ir. Es como una compulsión, un tirón que no puedo ignorar. Vengan conmigo entonces, digo. Todos, por favor. Hay algo en mi voz, una urgencia que no puedo ocultar, que hace que mi familia se mire entre sí y finalmente asienta. Está bien, dice mi padre. Pero vamos todos juntos y si hay algo remotamente peligroso, llamamos a la policía inmediatamente. 20 minutos después estamos en el auto de mi padre, conduciendo a través de calles cubiertas de nieve hacia nuestro antiguo vecindario. El radio toca villancicos navideños, una banda sonora incongruente, para el miedo que siento crecer en mi pecho. Miro por la ventanilla y veo que las figuras nos siguen. No caminan, simplemente aparecen en cada esquina por la que pasamos, siempre manteniendo la misma distancia, siempre señalando hacia adelante. Cuando llegamos a nuestra antigua calle, está irreconocible. Hay vehículos policiales por todas partes.
cinta amarilla acordonando varias propiedades. Reflectores brillantes iluminan la noche, convirtiendo la nieve en un resplandor cegador. Hay equipos forenses trabajando en al menos 4 casas diferentes, excavando sótanos, rompiendo paredes. Dios mío, susurra mi madre. Es como una escena de película de terror. Nos detenemos a una distancia segura y salimos del auto. Un oficial se acerca inmediatamente. Esta área está restringida. Necesito que... Se detiene cuando mi padre se identifica. Somos los Foster. Vivíamos en el número 342, donde encontraron a Emma Sullivan. El reconocimiento cruza el rostro del oficial. Oh, ustedes son los que la encontraron. No es una pregunta. Nuestra historia se ha vuelto algo así como una leyenda local. ¿Qué está pasando aquí?, pregunto. El oficial suspira, luciendo exhausto. Honestamente, es la cosa más extraña que he visto en 20 años de carrera. Después de que se publicó su caso, la gente comenzó a revisar sus casas. Y seguimos encontrando más. 5 hasta ahora, y acabamos de recibir más llamadas de residentes que dicen sentir presencias en sus sótanos. ¿5? Repite Carolina débilmente. El oficial asiente. Y basándonos en los registros de propiedad, podría haber hasta 10 casas más en esta área que necesitan ser revisadas. Todas construidas o renovadas por el mismo hombre entre 1965 y 1982. Theodore Blackwood. El nombre me golpea como un puñetazo. Blackwood, el constructor, el monstruo que había creado estas tumbas. ¿Han excavado su propiedad?, pregunto. El oficial asiente sombríamente. Empezaron esta tarde. Ya encontraron 2 más ahí, y hay evidencia de que podría haber más. El terreno es extenso, mucho que cubrir. Siento náusea creciendo en mi estómago. ¿Cuántas víctimas había tenido este hombre? ¿Cuántas vidas había arruinado? ¿Cuántas familias habían pasado décadas sin saber qué le había pasado a sus seres queridos? Entonces lo siento, una mano en mi hombro, fría, tan fría que penetra a través de mi abrigo, mi suéter, hasta mi piel. Me giro lentamente y ahí está, la figura de aquella Nochebuena hace un año, el abrigo gris carbón, el rostro sin facciones oculto en sombras imposibles, pero esta vez no sostiene un gato, esta vez sostiene una fotografía. La fotografía es vieja, descolorida, pero puedo ver lo que muestra. Un hombre de mediana edad, robusto, con una sonrisa que no alcanza sus ojos. Está parado frente a una casa en construcción, sosteniendo herramientas. En el reverso de la foto, escrito con tinta desvanecida, hay un nombre, Theodore Blackwood, y una dirección. ¿Ves algo?, pregunta mi padre, mirando fijamente el espacio vacío donde yo veo la figura. ¿Ves la fotografía? Sacudo mi cabeza. Solo yo puedo verla. La figura señala con su mano libre hacia el final de la calle, hacia una propiedad que está oscura, sin los reflectores y la actividad policial de las otras casas. Y de repente entiendo, ese es el lugar, la propiedad original de Blackwood, donde todo comenzó. Necesito ir ahí, digo señalando hacia la casa oscura. El oficial frunce el ceño. Esa propiedad está programada para excavación mañana. No puede entrar ahí ahora, pero yo sé que no puedo esperar hasta mañana. Lo que sea que esté sucediendo, va a culminar esta noche, en el aniversario exacto de cuando todo esto comenzó hace 26 años. Oficial, dice mi padre con voz firme, mi hijo encontró a Emma Sullivan. Si él dice que necesita revisar esa casa, entonces hay una razón. ¿Podría al menos acompañarnos? El oficial duda, mirando entre nosotros y la casa oscura. Finalmente, habla por su radio. Unidad 47. Voy a revisar la propiedad Blackwood con algunos civiles. Envíen respaldo. Tras confirmar, nos hace un gesto. Vengan, pero tocan algo y los arresto a todos. Caminamos por la calle cubierta de nieve hacia la propiedad de Blackwood. Es una casa de 2 plantas, similar a todas las demás en el vecindario, pero hay algo opresivo en ella. Las ventanas están oscuras y vacías como ojos muertos. El jardín está completamente descuidado, la nieve cubriendo lo que probablemente son años de negligencia. Un letrero de "se vende" oxidado cuelga torcido de un poste. Las figuras nos rodean ahora, docenas, tal vez cientos de ellas formando un semicírculo detrás de nosotros. Solo yo puedo verlas, pero puedo sentir que mi familia percibe algo. Están inquietos, mirando nerviosamente sobre sus hombros,
frotándose los brazos aunque llevan abrigos gruesos. El oficial también lo siente. Saca su linterna y la enciende, barriendo el área con el haz de luz, como si esperara ver algo acechando en las sombras. La puerta principal no está cerrada con llave. Se abre con un chirrido que suena demasiado fuerte en el silencio de la noche. El oficial entra primero, su mano descansando en su arma. Le seguimos en fila india, nuestras respiraciones visibles en el aire helado. La casa huele a abandono, a polvo y humedad, y algo más debajo de todo eso, algo dulce y enfermizo que me hace recordar aquella noche hace un año. El sótano, digo, aunque no estoy seguro de cómo lo sé. Simplemente sé que es ahí donde necesitamos ir. El oficial encuentra una puerta en la cocina y la abre, revelando escaleras descendentes hacia la oscuridad. Su linterna ilumina los escalones de madera podrida. «Esto no se ve seguro», murmura, pero comenzamos a bajar de todas formas. El sótano de Blackwood es enorme, mucho más grande que el que teníamos en nuestra casa. Se extiende bajo toda la estructura, con vigas de soporte gruesas y paredes de piedra antigua. Y ahí, inmediatamente visible incluso en la luz tenue, hay paredes. Docenas de paredes de ladrillo que dividen el espacio en secciones irregulares. Demasiadas paredes. Paredes que no deberían estar ahí. «Jesús», susurra el oficial, barriendo su linterna a través del espacio. Cada pared tiene la misma construcción amateur que habíamos visto en nuestro sótano. Ladrillos mal colocados, mortero desigual, y detrás de cada una, sé lo que encontraremos. El oficial ya está hablando urgentemente por su radio. «Necesito todos los equipos disponibles en la propiedad Blackwood inmediatamente. Y traigan los equipos forenses. Todo». Mi familia se agrupa cerca de mí, sus rostros pálidos en la luz de la linterna. «¿Cuántas?», pregunta Carolina con voz temblorosa. Nadie responde porque nadie quiere hacer el cálculo. Pero mientras miro alrededor del sótano masivo, contando las paredes falsas, sé que la respuesta es terrible. 10, tal vez 15. 15 tumbas. 15 personas que han estado esperando ser encontradas durante décadas. Las figuras comienzan a descender las escaleras detrás de nosotros. El oficial no puede verlas, pero claramente siente algo porque retrocede instintivamente, su mano todavía en su arma. Las figuras nos rodean, formando un círculo en el centro del sótano, y entonces, cada una camina hacia una de las paredes falsas y simplemente se queda ahí parada, esperando. «Están mostrándome», digo en voz alta. «Están mostrándome dónde están». Mi padre me mira con los ojos muy abiertos. «¿Las figuras? ¿Están aquí ahora?». Asiento. Cada una está parada frente a una pared diferente, frente a donde están enterrados. El oficial me mira como si estuviera loco, pero algo en mi voz, en la convicción absoluta con la que hablo, lo hace dudar. Más policías llegan, llenando el sótano con luz brillante de lámparas portátiles. Un investigador forense examina la primera pared y confirma lo que ya sabemos. Es falsa, construida recientemente comparada con el resto del sótano, sellando algo detrás. Autorizan comenzar a derribarla inmediatamente. No pueden esperar hasta mañana, no después de lo que ya han encontrado hoy. El primer golpe de martillo resuena como un disparo. Pedazos de mortero caen al suelo. Mientras trabajan, me acerco a la figura más cercana. Es diferente ahora. Puedo ver más detalles, como si su forma se estuviera solidificando. Es un joven, tal vez 20 años, con cabello oscuro y ropa que parece ser de los años 70. Me mira, y aunque todavía no puedo ver claramente su rostro, puedo sentir su gratitud. Abren la primera pared. Detrás hay un espacio pequeño, y dentro, restos. Un esqueleto vestido con ropa deteriorada, acurrucado en posición fetal. El forense trabaja cuidadosamente, documentando todo. Encuentran una billetera, milagrosamente preservada en una bolsa de plástico. Dentro hay una identificación: James Martínez, reportado desaparecido en 1976. La figura junto a esa pared comienza a desvanecerse, disolviéndose lentamente en el aire. Una sonrisa cruza esas facciones borrosas antes de desaparecer completamente. Una por una, abren más paredes. Una mujer joven de los años 60, un adolescente de los 80, un niño pequeño que no puede haber tenido más de 6 años. Cada descubrimiento es un golpe al corazón,
Cada identificación una familia que finalmente tendrá respuestas. Y con cada cuerpo encontrado, otra figura desaparece. Se van en paz, su vigilia finalmente terminada. Trabajo toda la noche. El equipo forense trabaja con precisión metódica, pero es un proceso largo. Cada pared debe ser documentada, cada resto tratado con el respeto que se les negó en muerte. Mi familia se queda conmigo, aunque les he dicho varias veces que pueden irse, pero ninguno lo hace. Nos quedamos juntos, testigos de esta terrible revelación. Cuando el amanecer comienza a teñir el cielo de gris, han abierto todas las paredes. 16 en total. 16 personas que Theodore Blackwood había atrapado, matado y sellado como si fueran basura para desechar. La magnitud de su maldad es casi incomprensible. ¿Cómo puede alguien hacer esto repetidamente durante décadas? ¿Cómo puede vivir consigo mismo, construir una vida, mientras debajo de sus pies yacen las víctimas de sus crímenes? La última figura en desaparecer es la original, la que me había visitado hace un año. Antes de irse, se acerca y coloca algo en mi mano. Cuando miro hacia abajo, no hay nada físico ahí, pero puedo sentir peso. Un peso de responsabilidad, de memoria, de asegurarme de que esto nunca sea olvidado. Salimos del sótano cuando el sol finalmente sale, bañando la escena en luz dorada que parece obscenamente alegre, dada la horror que acabamos de presenciar. Hay docenas de vehículos policiales ahora, equipos de noticias siendo mantenidos a distancia, vecinos parados en grupos susurrando y señalando. Nuestra antigua vecindad nunca será la misma después de esto. Un detective se me acerca. Es mayor, con cabello gris y líneas profundas en su rostro, que hablan de décadas viendo lo peor de la humanidad. Señor Foster, dice, voy a necesitar una declaración completa. ¿Cómo supo que debía buscar aquí? Es la pregunta que he estado temiendo. ¿Cómo explico lo inexplicable? Intuición, digo finalmente. Después de encontrar a Emma, no podía dejar de pensar en ello. Investigué a Blackwood, encontré esta dirección y simplemente sentí que tenía que venir. No es toda la verdad, pero es suficiente. El detective me mira por un largo momento evaluándome. Finalmente asiente. Su intuición acaba de resolver casos sin resolver que datan de hace 5 décadas. 16 familias van a tener respuestas esta Navidad gracias a usted. Hay admiración en su voz, pero también algo más. Preocupación, tal vez. Como si se preguntara qué tipo de persona puede hacer esto. Puede encontrar a los muertos con tanta precisión. Las semanas siguientes son un torbellino. La historia se vuelve nacional, luego internacional. Theodore Blackwood se convierte en el nombre de un monstruo, mencionado junto a los peores asesinos seriales de la historia. Exhuman su cuerpo, lo autopsian buscando alguna pista de qué lo impulsó. No encuentran nada excepto un hombre ordinario que cometió actos extraordinariamente malvados. Las familias de las víctimas organizan un memorial conjunto. 16 vidas perdidas, 16 funerales que debieron haber ocurrido décadas atrás. Asisto a cada uno. Es lo mínimo que puedo hacer. Los Sullivan están ahí también, ahora conectados en su dolor con todas estas otras familias. La señora Sullivan me abraza, llora en mi hombro, me agradece una y otra vez, pero no me siento como un héroe, me siento como un mensajero nada más. Vendo mi apartamento. No puedo quedarme ahí después de esa Nochebuena. Cada vez que miro por la ventana, espero ver figuras. Cada vez que escucho un maullido, mi corazón se acelera. Me mudo más lejos de la ciudad, a un pueblo pequeño donde nadie sabe quién soy o lo que encontré. Busco normalidad, rutina, olvido, pero el olvido no viene, porque ahora veo cosas. No todo el tiempo, no constantemente, pero lo suficiente. Una figura de pie en una esquina de calle, inmóvil entre la multitud que fluye a su alrededor. Un gato que me mira con ojos demasiado inteligentes, demasiado conscientes. Sombras que se mueven cuando no deberían moverse. Y cada vez, sé lo que significa. Hay más. Siempre hay más. Los muertos que esperan ser encontrados. Las verdades que necesitan ser reveladas. Me he convertido en algo. No sé qué exactamente. Un medium, un vidente, simplemente alguien que mira cuando otros apartan la vista. Lo que sea que soy ahora viene con un precio. No puedo vivir una vida normal. No puedo ignorar las señales, porque ahora entiendo que hay un mundo entero de injusticias sin resolver esperando, y de alguna manera,
Me he convertido en un puente entre los que no pueden hablar y los que necesitan escuchar. Es un año después del descubrimiento en la casa de Blackwood. Estoy en mi nuevo hogar, una cabaña pequeña en las afueras del pueblo. Es Nochebuena nuevamente. Mi familia vendrá mañana para una celebración tardía. Hemos acordado que la Nochebuena misma es demasiado cargada ahora, demasiados recuerdos. Me siento junto al fuego con una taza de té, tratando de encontrar paz en el crepitar de las llamas. Afuera, comienza a nevar nuevamente, y ahí, en el borde del bosque que rodea mi propiedad, veo una figura, inmóvil, sosteniendo un gato, mirando hacia mi casa. Esta vez, no siento miedo, solo resignación. Me pongo el abrigo y salgo a la noche helada. La figura no se mueve mientras me acerco. Cuando estoy lo suficientemente cerca, me habla con esa voz de múltiples tonos superpuestos que ahora reconozco. Hay alguien más. En el pueblo vecino, una mujer enterrada bajo un estacionamiento hace 30 años. Su familia todavía busca. Asiento lentamente. Por supuesto que hay más. Siempre hay más. ¿Me mostrarás dónde?, pregunto. La figura inclina su cabeza en lo que podría ser un asentimiento. El gato en sus brazos ronronea suavemente. Y entiendo entonces que esto es mi vida ahora. Este es mi propósito. Ser el recordatorio de que ningún secreto permanece enterrado para siempre, que ninguna injusticia se olvida, que los muertos nunca dejan realmente de hablar si solo alguien está dispuesto a escuchar. Me giro para mirar mi cabaña acogedora, la luz cálida brillando a través de las ventanas, prometiendo seguridad y normalidad. Podría volver adentro, podría ignorar esto, podría elegir vivir una vida ordinaria, pero ya sé que no lo haré, porque si no soy yo, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Está bien, le digo a la figura, muéstrame el camino. Y mientras camino hacia la oscuridad del bosque siguiendo a esta entidad inexplicable, mientras la nieve cae a mi alrededor como un sudario blanco, me doy cuenta de algo. La historia que mi familia vivió hace 2 años no fue una maldición, fue un despertar, un llamado a hacer algo que nadie más puede hacer. Los muertos me eligieron por alguna razón, y aunque es un peso que nunca pedí, es uno que llevaré con honor, porque en este mundo hay demasiados olvidados, demasiadas verdades enterradas, demasiadas familias que merecen respuestas. Y si puedo dar aunque sea una de esas respuestas, si puedo traer paz a aunque sea un espíritu más, entonces cada Nochebuena aterradora, cada encuentro con lo imposible, cada paso hacia la oscuridad vale la pena. Esta es mi vida ahora. Soy el que encuentra a los perdidos, el que recuerda a los olvidados, el que camina entre los vivos y los muertos, trayendo verdades que otros no pueden ver. Y mientras desaparezco en el bosque, la última cosa que escucho es el coro de maullidos en la distancia, una sinfonía de voces felinas que hablan por aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Los muertos no pueden descansar cuando son olvidados, pero yo recordaré, siempre recordaré, y nunca dejaré de buscar.